Noticia es presentada por Universidad Católica, Campus Itapúa, la tradición de formar a los mejores. Mató a su amigo, hurtó una motocicleta y luego devolvió esa motocicleta por 10.000 guaraníes o a cambio de 10.000 guaraníes y un cigarrillo Kentucky. Decía el relato del Ministerio Público cuando durante la mañana de este día se ratificaba la condena, se dictaminaba la condena a 16 años de prisión de un joven que precisamente el 28 de marzo del año 2021 asesinaba a su propio amigo. ¿Dónde ocurrió todo? Precisamente en el lugar donde estamos ahora parados, en el bulevar central de la avenida Bernardino Caballero, entre las calles Carlos Antonio López y Mariscal Estigarribia. El condenado fue José Manuel Gauto, un joven que tiene una historia muy particular con la víctima, porque era su amigo íntimo. Nosotros tuvimos la oportunidad de dialogar con el fiscal y conocimos un poco más sobre el trasfondo de esta historia, donde resultó víctima en la ocasión Marcos Javier Oviedo Cardoso, de 27 años. José Manuel y Marcos Javier, esa noche antes del asesinato, estaban compartiendo una ronda de tragos en un bar aquí muy cercano y muy conocido de la zona. Como ya era tarde y el local debía haber estado cerrado, ellos estaban dentro. Salen de ahí, mantienen una discusión, se pelean y luego siguen caminando juntos por la avenida Caballero. Cuando llegan exactamente a este lugar, se produce otra discusión. Comienzan a forcejear, a pelear, y en un momento dado José Manuel desenfunda un cuchillo de 28 centímetros aproximadamente y le asesta una puñalada mortal en el pecho que da precisamente en el corazón, lo que le produce un shock hipovolémico y muere al instante la víctima. Después le da otra puñalada en la parte del tórax trasera, al lado derecho, y el cuchillo queda incrustado, o sea, la parte de la hoja del cuchillo queda incrustado y él logra retirar el mango. Les decía que la situación es muy particular porque 2 días antes de que esto ocurriera, ellos, los amigos, fueron detenidos en prosecución a un hurto de una motocicleta. Y cuando es detenido, precisamente José Manuel, el asesino hoy condenado, le había manifestado a los intervinientes que él estaba muy enojado porque hurtaron otra motocicleta con su amigo y él se había llevado la motocicleta y solamente le había dado 100.000 guaraníes a él. Una situación de estas que se dan en el submundo criminal que uno no es capaz de entender, pero suceden. Y además de todo y como agravante, ellos vivían juntos, es decir, la víctima le había abierto las puertas de su casa a quien sería su verdugo tiempo después. Nosotros dialogamos con el doctor Francisco Martínez, quien representó al Ministerio Público de la unidad número 10 esta mañana, donde se obtuvo la condena de 16 años de cárcel, y esto es lo que nos decía. Doctor Francisco Martínez, muy buenas tardes, gracias por recibirnos. La condena de un asesino aquí en la ciudad de Encarnación reciente, 16 años de cárcel, ¿es así? Asimismo, buenas tardes. El día de hoy ha culminado un juicio oral que ha iniciado el 10 de septiembre, en realidad el 17 de septiembre, donde al iniciar se han recabado algunas informaciones como algunas testificales y se han dado lectura a algunos documentos que informaban el hecho, ¿verdad? Y el día de hoy culminó, y en este caso lastimosamente, ¿verdad? Porque nos da gusto contar también estas situaciones de que a una persona joven, en este caso, se le ha condenado a 16 años de pena privativa de libertad por un hecho de homicidio doloso, ¿verdad? En la cual todas las pruebas que ha realizado el diligenciamiento del Ministerio Público en el correr del tiempo de investigación efectivamente ha demostrado de que
El señor de nombre José Miguel Gauto es el autor del hecho punible de homicidio doloso, donde la víctima ha sido una persona joven también, ¿verdad? Ahora, según la plataforma fáctica que sostuvo el Ministerio Público en el juicio oral y público, ¿qué sucedió aquella madrugada? Efectivamente, el Ministerio Público lo que sostuvo y lo que sostenía en el correr de todas las investigaciones es que el muchacho José Miguel Gauto, en fecha 28 de marzo del 2021, por medio de un cuchillo que tenía en su cintura y más o menos de buen tamaño, de 28 centímetros, según la medición realizada por el médico forense, sobre la avenida Caballero, entre Mariscal Estigarribia y Carlos Antonio López, ocurrió una discusión con la víctima, que en este caso se llama Marcos Oviedo Cardoso, una discusión, y en ese sentido desenfunda su cuchillo que tenía en la cintura el señor José Miguel Gauto, y le da una estocada, primero en el tórax, en el pecho, donde según el médico forense, que era en ese momento el doctor Aldo Bonobloc, estableció de que el cuchillo llegó hasta el corazón y murió de manera automática. Y además que se encontró otra herida en la parte de la espalda, en donde el cuchillo quedó incrustado, ¿verdad? Por la espalda. Seguramente llegó hasta los huesos y eso tuvo que quedarse incrustado. Y una característica especial que lo que nosotros presumimos con los agentes investigadores de la policía es de que quería sacarle el cuchillo y no pudo, entonces salió la parte del mango que era de color blanco, ¿verdad? Hay testigos todos que mencionaron esa situación. Entonces, al querer sacar el cuchillo, el mango sale y ahí automáticamente ya se queda la parte del metal, vamos a decirle. Todos estos hechos fueron realmente corroborados, certificados por los técnicos investigadores, a más de los testigos que mencionaron de que entre ellos dos estuvieron en ese lugar. Era a las 5:30 de la mañana donde se pelearon, y en un momento dado saca su cuchillo y le da esas dos heridas graves y aparte de otras heridas, ¿verdad? Pero dos heridas que producen la muerte de la víctima. Bueno, aparentemente momentos previos a este hecho y las horas previas ellos estaban en una especie de bar ingiriendo bebidas alcohólicas. Sí, efectivamente, se han obtenido grabación de circuito cerrado de 3 locales comerciales, un surtidor, una mueblería y una empresa de venta de electrodomésticos, donde en los 3 lugares, al observar que eran cercanos al lugar del hecho, se observa que ellos estaban juntos en todo momento, que inclusive hubo una pequeña discusión entre ellos, diríamos un forcejeo, que después se disipa, se tranquilizan otra vez, pero lastimosamente la víctima seguía en contacto con el victimario y se produjo su deceso en 50 metros después, que es en la parte de la calle Caballero, entre Estigarribia y Carlos Antonio López. De lo cual, lastimosamente también en el lugar, el día de hoy en el juicio oral, el propio autor del hecho mencionó de que pedía perdón por lo acontecido, por lo realizado, y le pidió perdón a toda la familia, ¿verdad? Una cuestión muy, muy importante para todo ser humano, de que pida perdón y que esté ahí llorando, diríamos, en un sentido, por lo que ha cometido, ¿verdad? Y ojalá este tiempo que tiene esta persona joven, 28 años de edad, muy joven, este tiempo le dé la posibilidad de volver a la sociedad en un tiempo determinado y que sea un hombre de bien. Bueno, aparentemente también, según la investigación, tanto víctima como victimario llegaron a convivir incluso, y algo muy particular es que días antes fueron ambos detenidos en relación a un supuesto hecho de hurto de motocicleta. Sí, efectivamente, ellos son amigos, ¿verdad? Eran amigos conocidos, muy, muy conocidos, porque inclusive el autor del hecho llegó a vivir en la casa de la víctima, le dio un lugar para poder vivir, y después como
estas circunstancias de la vida tuvieron que separarse nuevamente en relación al lugar de vivienda, pero posteriormente se encontraban en la calle, ¿verdad? Y en ese sentido se pudo corroborar de que días antes ellos ya fueron detenidos, posteriormente liberados otra vez con medidas, y lastimosamente ocurrió el hecho. El autor, una vez cometido el hecho, se fugó, se fue al distrito de Jesús, se pudo corroborar de que estaba viviendo en la casa de su abuelo, o se iba a esconder en la casa de su abuelo, pero los agentes de investigaciones de delitos pudieron conocer una información de que estaba por esa zona, entonces hicieron vigilancia en la vía pública y pudieron detener al señor José Miguel Gauto. Por último, doctor, algo también bastante particular es que aparentemente luego de cometer el crimen, seguramente fuera de sí o bajo efectos de algunas sustancias, él termina hurtando una motocicleta y devolviendo la motocicleta a su propietario, cambiándola por cigarrillos y por 10.000 guaraníes. Así mismo, así mismo. Una vez cometido, y eso quedó grabado en circuito cerrado, es una evidencia del Ministerio Público en el juicio oral, y se observó en pantalla gigante el hecho, donde llega a un bar de un surtidor que está en un lugar determinado cerquita del lugar del hecho, llega solo, hurta la moto y posteriormente vuelve y entrega la moto al propietario, pidiéndole la suma de 10.000 guaraníes más un cigarrillo Kentucky, una cajita de cigarrillo Kentucky para devolverle la moto, ¿verdad? Y en ese sentido también es una situación que ocurrió, y lastimosamente estas situaciones hay que mencionarlas. Muchas gracias, doctor, por su tiempo. Muy amable. Igual. Esto era lo que nos decía el abogado Francisco Martínez, titular de la unidad número 10 del Ministerio Público, quien logró comprobar todos estos hechos a los que se hacía mención y condenar al acusado a 16 años de cárcel por el homicidio doloso de su propio amigo.